Todas las hipotalámicas son liberadoras. Cuando vean neuroanatomía con el doc Fernandini, van a ustedes a aprender los núcleos del hipotálamo. ¿Ok? Hay diversos núcleos. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? Hay diversos. No los hemos visto conmigo todos, pero les mencioné algunos, ¿sí? ¿Qué núcleos les mencioné? El paraventricular, ¿qué más? El supraóptico y el lateral. ¿Sí o no? No son los únicos, hay más. Pero por lo menos saben que existen. Luego los van a ver en anatomía, donde se ubican exactamente, pero ya más o menos también le atribuyen una función. Y si se acuerdan, estas en qué favorecían? En la síntesis, ¿verdad? Síntesis. ¿Ok? En este caso, la GNRH, ¿dónde se sintetiza? En el núcleo arcuato o arqueado del hipotálamo. ¿Ok? De otro núcleo. Ahí se va a sintetizar. Se formará y se va a liberar, obviamente, para favorecer la secreción de las otras dos. Hay una característica de la GNRH, que es una pregunta típica, que tiene una secreción pulsátil, ¿ok? Se secreta de manera justamente bajo pulsos de estímulos, el cual ayuda a que se regule bastante lo que vendría a ser la presencia del mismo para el proceso de maduración folicular. ¿Se acuerdan de la inhibina B? ¿Cuándo se liberaba? En la ovulación. ¿Hacia dónde creen que iba la inhibina B? ¿Hacia la adeno o la neurohipófisis? A la adenohipófisis. Para retribuir sobre la FSH. Ahí se está generando feedback negativo, miren. Lo que estamos hablando, ¿no? Del órgano diana, ¿hacia dónde se va? Salud, hacia lo que vendría a ser la hipófisis. ¿Estamos claros? Cuando hablamos de órgano diana, vamos a catalogar las situaciones como primarias. ¿Estamos bien? Cuando hablemos de hipófisis, vamos a catalogar las situaciones como secundarias. Y cuando hablemos de hipotálamo, vamos a catalogar las situaciones como terciarias. ¿Está claro el concepto? No les he puesto ningún ejemplo todavía, solamente les estoy dando un concepto teórico. Cuando se vea inmerso, comprometido el órgano diana, se va a denominar primario. Cuando esté comprometido la hipófisis, se denominará secundario. Y cuando esté comprometido el hipotálamo, se denominará terciario. Hay damas que tienen problemas de maduración folicular y está relacionado desde el punto de vista per se al mismo, en este caso, ovario y ciclo relación, donde justo le podríamos catalogar como una insuficiencia ovárica primaria. ¿Por qué? Porque el problema está direccionado a ese nivel. Pero puede haber situaciones en las cuales no se liberan las hormonas de la hipófisis y en consecuencia no va a contribuir a que sea el proceso de maduración. ¿Podría retribuir en qué? En la fertilidad. ¿Ok? Entonces, o en la relación de otras hormonas en particular, ¿no? Entonces, tengan en consideración siempre eso. Por ejemplo, hay una situación clínica que es el síndrome de Sheehan. No sé si alguna vez lo han escuchado. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Sheehan. El síndrome de Sheehan es un panhipopituitarismo. ¿Qué entienden por lo que acabo de escribir? Panhipopituitarismo. ¿Qué significa el prefijo pan? Todo. Hipo, debajo, disminución. Pituitarismo, pituitaria. ¿Sí? Todas las hormonas de la glándula pituitaria o hipófisis están disminuidas. ¿Cómo puede ser eso?
El síndrome de Sheehan o el panhipopituitarismo está asociado a la hemorragia postparto, ¿ok? Es decir, a los hombres no le va a dar, ¿verdad? Y a las mujeres que no han dado a luz tampoco, ¿ok? ¿Por qué? Porque está asociado a la hemorragia postparto. Cuando uno pierde sangre, ustedes saben, volumen, pero la relación de la sangre se traduce en hipoxia, ¿verdad? Tisular, que conlleva isquemia, a necrosis. Entonces, ¿qué puede pasar si se genera un área de isquemia en la glándula pituitaria? ¿Se podrá favorecer que se secreten las hormonas de manera adecuada? Ya no. Y eso es lo que sucede en el Sheehan, ¿ok? La glándula pituitaria en la gestación se hipertrofia un poco. ¿Qué significa hipertrofia? Aumento de tamaño. ¿Por qué se hipertrofia un poco en el proceso de la gestación? Por todo lo que hemos estado conversando que va a suceder, ¿no? Maduración, desarrollo, y se tiene que liberar la oxitocina, ¿verdad? Se va a tener que liberar la oxitocina, que va a, ¿qué? A condicionar a que el útero se contraiga para que se pueda dar el trabajo de parto. Y a su vez la relación de la prolactina y ¿qué más? Y la misma oxitocina para la leche. Entonces la glándula trabaja más y para poder compensar eso se hipertrofia. Pero entonces al hipertrofiarse, cuando existe una pérdida de volumen de sangre significativo, porque en una hemorragia hay un volumen de pérdida significativo, lo que generas es de que ya no compensas la necesidad que justamente estás con la misma glándula valorando. ¿Y qué va a suceder? Se genera isquemia. Se genera isquemia. Pero por eso estoy hablando de una hemorragia. Es una pérdida de volumen significativa, no es un sangradito, no, porque siempre va a haber sangrado, ¿no? Pero no es una hemorragia. ¿Qué va a pasar? Al inicio de la puérpera ustedes saben que se denomina a, después de que da justamente el trabajo de parto, así se llama, puérpera. La puérpera va a notar algo que a veces puede ser confundido si es que no tenemos en consideración el antecedente. ¿Qué es lo que creen que va a suceder? No va a poder dar de lactar. Muchas veces digo que puede ser confundido, ¿por qué? Porque una primigesta o una madre primeriza, ya sería una madre, muchas veces no tiene la técnica de lactancia correcta. Entonces, muchas veces no se tiene en consideración esto y puede generar una confusión. Pero, ¿qué va a pasar si dejas o infravaloras este antecedente del sangrado? Más bien, esto sí podría estar condicionando de que no se esté produciendo la cantidad tanto de oxitocina y prolactina correctas y en consecuencia, ¿qué va a pasar? No va a inyectar leche, no va a producir leche. En este caso, el problema que vamos a observar va a ser primario o secundario. Secundario, porque el problema ¿dónde ha sido? En la hipófisis. Ahora, no es la única hormona que se va a comprometer, definitivamente no. También las otras, pero es una manera temprana de poder valorar. Ahí tú lo puedes luego corroborar con TSH, con T3, T4, para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces recuerden eso. Primario, secundario, terciario. Esto lo van a ver en obstetricia. El síndrome de Sheehan es bien preguntado y es un tipo de situación clínica secundaria. Si tengo un hipotiroidismo por Sheehan sería un hipotiroidismo secundario, ¿sí? ¿O sería un hipertiroidismo? ¿Qué sería si tengo Sheehan? ¿Un hipo o un hipertiroidismo? Hipo, porque va a haber menos TSH. ¿Ok? ¿Ustedes creen que esto afectaría en la fertilidad de la puérpera después o no? Claro, porque no va a haber FSH, LH, ¿verdad? Entonces, interesante. Obviamente es una situación clínica que hay que abordar de manera pronta, pero que desde el punto de vista fisiológico nos brinda muchas ramas de análisis, ¿no?
muchas ramas de análisis. Cuando es primario, es el mismo órgano que se ha comprometido, ¿no? El mismo proceso, imagínate, si haces una oforectomía, ¿qué significa oforectomía? Cuando estirpas los ovarios. ¿Por qué hay problemas de natalidad, de fertilidad en estas personas? Porque no tienen ovarios. Es un problema primario. La enfermedad pélvica inflamatoria, que está asociada a enfermedades de transmisión sexual muchas veces, como procesos de infección en general, muchas veces cuando progresan, ¿verdad? Cuando no se abordan de manera temprana, porque a veces las damas no brindan la información y al ocultar este dolor abdominal pasa desapercibido, pélvico abdominal, no se trata, ¿y qué va a hacer? Progresa. ¿Y cuál es el problema? De que puede generar un estadio avanzado, porque la EPI tiene clasificaciones, y justamente el de la clasificación, la más avanzada, repercute en qué? En que muchas veces tienes que extirpar el útero, o los ovarios, o las trompas. En un cuadro avanzado complicado puede terminar en una histerosalpingo o forectomía. ¿Qué significa eso? Histero viene de útero, salpingo, trompas, oforectomía y ovarios. ¿Ahí va a ser un problema secundario? No, es primario. Todo está sucediendo en los órganos diana. Si tengo un tumor en la glándula hipófisis, ustedes saben que los tumores generalmente son hiperfuncionantes, ¿sí o no? Al inicio. Al inicio los tumores generalmente son hiperfuncionantes. ¿Qué va a suceder si tengo un adenoma hipofisiario? ¿Qué va a hacer con la hipófisis? Que secrete más. ¿Qué pasa si secreta más TSH? ¿El paciente qué tipo de hipertiroidismo tendría? Secundario. ¿Por qué? Porque el problema está en la hipófisis. Pero ¿qué pasa si yo tengo un problema autoinmune que inhibe una enzima que favorece la síntesis de hormona tiroidea, que es justamente lo que se observa en la tiroiditis de Hashimoto? ¿Qué tipo de hipotiroidismo tendré? Primario, porque el problema está en la glándula tiroidea. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a volver a ver también cuando veamos bueno, eso lo vamos a ver con el doctor Livia, endocrino, pero ya tienen la pauta. Y en este caso es importante porque todo es un eje. Cuando hay mucho, habrá un feedback negativo. Cuando hay poco, habrá un feedback positivo. Todo en la búsqueda de ¿qué? De la homeostasis. Entonces, por ahí está. Entonces, miren, hemos tenido esto. Nos ha ayudado a poder reconocer un poquito más el eje y les estoy dando ejemplos para que vean que esto es útil para la vida. Si tú lo entiendes, no lo memorizas. Luego ya viene el juego de las flechas, ¿no? Se aumenta, disminuye. Lo que a veces uno hace y de repente cuando es alumno, y también me ha pasado, es que nos memorizamos eso. Y eso es lo peor que pueden hacer. Lo que tienen que hacer es entenderlo para deducir. ¿Ok? Continuando entonces con esto, el ciclo es pulsátil, ¿verdadero o falso de GNRH? Verdadero. ¿Ok? Y al darse justamente la liberación, ¿qué va a pasar? Va a favorecer que se libere FSH y LH. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí. Las células foliculares empiezan a diferenciarse, tornándose cúbicas, y van a estar en contacto directo con otras células que son llamadas las células de la teca. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar dos células. Voy a dibujar acá una célula y acá vamos a dibujar otra célula. A esta le vamos a poner célula de la teca. Póngale una T. Y a esta vamos a poner células de la granulosa. ¿Ok? Entonces en el dibujo, las células de la teca estarían rodeándola
aún más a las células de la granulosa. ¿Está claro? Entonces, en el proceso de diferenciación. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, estimados amigos? Mientras se está en el proceso de maduración, se tienen que formar estrógenos, ¿verdad? Los estrógenos, como hormonas sexuales, tienen que formarse para que se pueda dar el proceso de manera correcta. Pero la formación de los estrógenos, ¿por quién se da? ¿Por la LH o por la FSH? ¿Qué les dije hace un rato? Era por ambos, ¿ok? El proceso de maduración y formación es por ambos. ¿Y quiénes son las células que contribuyen para la formación de estrógenos? Pregunta de examen. Las células de la teca y las células de la granulosa. Entonces tenemos LH y tenemos FSH, ¿sí o no? ¿Quién va a llegar a qué célula? A la célula de la teca. Vamos a dibujarlo así, un receptor. Y aquí vamos a dibujar otro receptor. ¿Está bien? A las células de la teca, ¿quién va a llegar? La LH. Y a las células de la granulosa va a llegar FSH. ¿Ok? Eso sí son preguntas tipo, de fisio, sobre todo. Entonces, ambas contribuyen para la formación de los estrógenos. ¿Quién llega a las células de la teca? La LH. ¿Quién llega a las células de la granulosa? La FSH. Ambas son metabotrópicas. Ya la semana pasada vimos que entonces están acopladas a proteína G. Cuando llegan estas, ¿quién va a ser el primero que va a llegar? ¿Quién está más afuera? La teca. Entonces, a la teca llega el LH y ustedes saben de que vamos a tener en la membrana siempre lo que vendría a ser fosfolípidos, ¿no? Entonces, a partir del colesterol, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando llegue el LH y active su proceso de señalización, a partir del colesterol se van a formar los andrógenos. ¿Ok? Entonces llega el LH, llega a su receptor y a partir del colesterol se formarán los andrógenos. Y luego, ¿qué va a suceder? De los andrógenos pasará a la capa de la granulosa, ¿ok? Pasa nada más. Y ahí se va a encontrar con una enzima. La enzima que va a favorecer la formación de andrógenos a estrógenos. ¿Ok? ¿Qué enzima se activa gracias a la llegada de la FSH a su receptor? La aromatasa. ¿Está claro? Entonces, la LH llega a su célula, al receptor de LH, ¿y qué va a pasar? El colesterol se transformará en, o favorecerá la formación de andrógenos. Los andrógenos pasarán de la teca a la granulosa y como la FSH ha llegado a su receptor que activó a la enzima aromatasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los andrógenos se van a transformar en estrógenos. ¿Y qué va a pasar con los estrógenos? ¿A dónde se van a ir? Al cosmos. ¿A dónde se van? A la sangre. ¿Sí? Se van a la sangre. Se van a la sangre. ¿Ok? Recuerden que de los andrógenos está la testosterona, ¿verdad? Está lo que vendría a ser la androstenediona. Todos ellos son andrógenos, son hormonas sexuales. Pero la aromatasa favorece que se sintetice y se forme mayor cantidad de estrógenos. ¿Y por qué son importantes los estrógenos? Esto está sucediendo a la par, ¿no? Porque está dando la maduración. Porque los estrógenos son los que regulan el feedback. Acuérdense. Los niveles de estrógenos son los que regulan el feedback para que luego se pueda dar los picos óptimos, en este caso del LH y el descenso de FSH. ¿Está bien? Entonces, una pregunta. ¿Quién regula el feedback antes del día 14, en el periodo de la ovulación? Niveles de estrógenos. ¿Ok? Los niveles de estrógenos. Ellos son los que regulan el feedback.
¿Así está claro? ¿Sí? ¿Ovocito primario hay en un folículo terciario? No. ¿El folículo secundario en qué folículo aparece por primera vez? De grafo terciario. Hasta el folículo entonces secundario habrá ovocito primario, ¿sí o no? Sí. Pero doctor, usted solamente me ha hablado de primario y nunca hemos hablado de secundario, porque hemos pasado de primario a terciario. Este de aquí es un folículo, entonces, secundario. ¿Cuál será la característica pregunta de examen para valorar la presencia de un folículo secundario? Usen el teorema de Ohio. ¿Se acuerdan el teorema de Ohio? ¿Sí? Mucho ojo. O sean observadores. ¿Qué es lo que estamos observando ahí? De diferente. ¿Qué de diferente hay en el secundario que no hay en el primario? La presencia ¿de qué? De los cuerpos antrales. ¿Sí? En los folículos secundarios aparecen los antros. ¿Está bien? ¿Y es un ovocito secundario? Primario. Ahí es un error del libro que estoy escribiendo del top 10 de los errores. ¿Sí? Ese es un error. Porque la mayoría pone folículo secundario o ovocito secundario. Está mal. ¿Sí? Porque secundario, ¿dónde aparece? En el de Graf recién. Sigue siendo primario, pero está madurando. Sigue madurando. Sigue madurando. Entonces, una de las características del... Obviamente existe replicación y todo lo que estábamos conversando, pero es la presencia del cuerpo antral. ¿Ok? ¿Está bien? Excelente. Entonces, en alguna literatura van a encontrar como folículo secundario temprano y folículo secundario tardío. ¿Ok? Así lo van a encontrar. La diferencia es justamente la presencia de mayor relación de cuerpo antral y sobre todo también el pico de estrógenos que contribuye a que se pueda generar un pequeño, podríamos decir, receso o recreo en el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el ciclo en promedio en una persona regular debería durar 28 días, ¿no? Sabemos que en el día 14 se da la ovulación. Entonces tenemos del día 1 al día 14. Se dice que en el día número 6, ¿ok? Más o menos, como hay mayor cantidad de estrógenos, ya sabemos por qué, se genera un feedback negativo primero. ¿Para qué? Para regular el crecimiento, para que no sea tan acelerado, ¿ok? Pero más o menos en el día 12 se vuelve a generar un feedback positivo. Ese es un poco más fisiológico, se los digo ya como dato para los que han llevado embrión y han llevado fisio, porque ahí es cuando justamente yo puedo diferenciar folículo secundario temprano y folículo secundario tardío. Pero el que no quiere hacerse bolas, folículo secundario, ¿ok? Pero el que ya ha llevado otros cursos, sí sería bueno que lo diferencien, ¿no? Temprano y tardío, relacionado ¿a qué? A la parte del feedback. Y obviamente la presencia del cuerpo antral y demás. Como se pueden estar dando cuenta, la capa de la granulosa tal cual va perdiendo su característica como tal, ¿verdad? Entre un primario y un secundario, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O lo ven igual? No, ve diferente, ¿no? Y aquí aún más. En el folículo terciario, ¿qué es lo que ha pasado? Miren, tenemos el ovocito, tenemos un núcleo, tenemos la zona pelúcida y tenemos un cúmulo de células que ya no se llama capa de la granulosa. Como es un cúmulus, como es un cúmulo, está rodeando, se va a llamar cúmulus ófolo. Así se va a llamar. ¿Ok? Cúmulus ófolo. Cúmulo celular que rodea al ovocito primario. ¿Verdadero o falso? Falso. Que está rodeando al ovocito secundario. Y entonces en el día 14, cuando viene la proteasa y lo corta, ¿qué va a suceder?
este ovocito se libera y va a seguir rodeado de ese cúmulo, ¿sí o no? Pero ya no se va a llamar cúmulo zoóforo. Cuando se libere, aquí está mi dibujo, miren, recontra bacán. Está también el grupo celular, ¿sí o no? Pero ya no se llama cúmulo zoóforo. Cambia de nombre y se llama corona radiata o radiata. Muchachos, yo sé que hay bastante nombre. Y hemos visto un montón de nombres, ¿sí o no? Tranquilidad, obviamente. Mañana vamos a continuar. Y mi sugerencia es que más tarde lo vuelvan a revisar para que mañana mañana vamos a hacer más nombres, entonces estemos direccionados. ¿Está bien? No es tan complicado. Solamente que, como es nuevo para algunos, es un poquito más de repente engorroso, pero lo van a revisar y va a estar más sencillo. Y mañana me van a preguntar, ¿verdad? De lo que no recuerden o de lo que han revisado y no han entendido. Entonces, los nombres, doctor, ¿a mí qué me importan los nombres? ¿En verdad me van a importar? Sí, porque la fertilización tiene 3 etapas. ¿Y saben cuáles son las 3 etapas que vamos a ver mañana en la fertilización? Se denomina penetración de la corona radiata, penetración de la zona pelúcida y fusión de los núcleos. ¿Tiene sentido que se denominen así las fases? ¿Qué es lo que está al final protegiendo al ovocito secundario? Una, grupo celular, que es lo más externo. ¿Qué es lo más externo? ¿Qué va en la cabeza siempre cuando te pones en tu fiesta infantil? Una corona, ¿verdad? Un gorrito, esa, tu corona, lo más externo. Luego está más adentro la zona pelúcida. Y luego está el núcleo para que se una. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 pasos en la fertilización? Penetración de la corona radiata, penetración de la zona pelúcida y consolidación de los gametos. Eso ha venido en el residentado del año pasado. Del año pasado. Ha venido. Obviamente con la relación de los pronúcleos. Y a veces nos olvidamos. Entonces sí es importante.